Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Esdras, después de un par de semanas de ausencia por el tema de Semana Santa. Bueno, no de ausencia porque eh, los fieles del estudio nos conectamos todavía el Jueves Santo para hablar de las palabras de Jesús en la cruz, pero estamos retomando el estudio de Esdras. Eh, y bueno, como se nos suele olvidar rápidamente lo que vamos viendo, vamos a, pues regresar rápidamente a donde nos quedamos la última vez, que fue en el capítulo 4 de Esdras, cuando vimos cómo aquellos 50,000 exiliados habían regresado de Babilonia con mucho entusiasmo, precedidos por Zorobabel y por el sacerdote Josué. Y pues inmediatamente decidieron reconstruir el altar, porque su prioridad era adorar. Y llenos de entusiasmo, arrancaron la obra, reconstruyeron el altar. Una vez que estaba el altar, empezaron con los sacrificios. Y bueno, con ese mismo entusiasmo, decidieron empezar la reconstrucción del templo. Y todos, dice eh, Esdras, que como un solo hombre, o sea, todos unidos en el mismo sentir, porque tenían esa pasión por la adoración, por reconstruir el templo. Habían estado privados de templo durante 70 años, entonces querían regresar, querían retomar lo que era, ah, pues para ellos, el tema de la adoración. Vamos a ver más adelante lo que bueno, en unos instantes vamos a ver lo que significaba el templo, pero pues ubicándonos en el contexto, venían con ese entusiasmo, incluso todos empezaron a aportar, traían materiales que les había provisto el rey Ciro para que regresaran. De hecho, la instrucción de Ciro era reconstruir el templo. Bueno, sabemos que era la instrucción de Dios que usó a Ciro, por medio de Ciro, para que ellos regresaran a reconstruir su templo. Entonces traían madera, traían muchas cosas, y dice que aportaron una gran cantidad de oro y una gran cantidad de plata, que muchos hacen la equivalencia a lo que sería hoy, y hablan de que ese oro y esa plata que aportaron para la reconstrucción del templo podría ser equivalente a unos 20 millones de dólares. A mí me parece un poco alta la cantidad, pero fue mucho dinero. Fueron muchos recursos lo que ellos aportaron, lo que significa que tenían recursos. O sea, esa gente que regresó no era cualquier gente. Ellos en Babilonia, pues probablemente tenían negocios, probablemente tenían trabajo, dejaron la comodidad de Babilonia para regresar a lo que eran sus raíces, a lo que era su pueblo, el pueblo de sus antepasados, porque muchos habían nacido en Babilonia. Los ancianos, eh, pues habían salido del exilio, los más ancianos, pero los otros probablemente solo habían oído de la gloria de Jerusalén. Y regresaron a un lugar inhóspito, a un lugar en ruinas, a un lugar donde prácticamente no había nada, pero traían esa pasión. Dice Esdras, como leímos, que el Señor movió el espíritu de Ciro primero para que los dejara regresar, y después movió el espíritu de estas 50,000 personas para que regresaran. Entonces venían llenos de ese entusiasmo, ese fuego que da el Espíritu del Señor en los corazones. Pero aparte de lo inhóspito del lugar, aparte de las incomodidades que habían ahí, aparte de los padecimientos en el camino, porque fueron más de 1,000 kilómetros los que tuvieron que caminar para llegar ahí, varios meses de camino para poder llegar, y cuando llegan encuentran el lugar en ruinas, destruido. Eso no les importa, quieren arrancar, quieren reconstruir, pero inmediatamente encuentran oposición de los pueblos alrededor, que se presentaron como amigos, pero en realidad eran enemigos, entre ellos los samaritanos y otra mezcla de otros pueblos que habitaban ahí. Y entonces vimos cómo esto refleja
las estrategias del enemigo para a veces hacernos retroceder, a veces hacernos desistir o apartarnos de los planes del Señor, porque primero se presentan como amigos a ofrecer ayuda, como son rechazados por esa ayuda, entonces ya van por la mala. Primero, supuestamente por las buenas, pero como no eh, se les acepta esa hipócrita ayuda que estaban ofreciendo, pues van por las malas y empiezan a sobornar gente, a hacer todos los esfuerzos posibles para desmotivar, para quitarles el ánimo y el entusiasmo, y al final lo logran. Mandan cartas a los reyes, a Artajerjes, a Suero, eh, y lamentablemente el rey Ciro ya había fallecido en ese tiempo. Entonces logran su cometido, logran un decreto eh, para que se suspenda la obra. Y en eso nos quedamos hace 2 semanas. Aquí en el capítulo 4 dice, en cuanto a la carta del rey al Artajerjes se leyó en la presencia de Rehum y del cronista Sinsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De ese modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se calcula que el trabajo quedó suspendido alrededor de 15 o 18 años. Algunos ponen la fecha en 15, otros dicen que pues hay otros 2 años ahí al principio, cuando empezaron a reconstruir. Entonces, eh, entre 15 o 18 años, esta obra quedó suspendida, el enemigo logró su cometido, logró desmotivarlos y entonces, pues esta gente se dedicó a sus cosas. No podemos reconstruir el templo, hay oposición, era una oposición real, los habían obligado a suspender, pero se resignaron, se acomodaron. Se empezaron a ocupar de sus casas, a reconstruir sus casas, a probablemente establecer sus negocios, a pues, sembrar la tierra, qué sé yo. Se ocuparon en sus cosas. Y ahí estaba el altar donde ofrecían sus sacrificios, pues sigamos ofreciendo los sacrificios ahí entre las ruinas. Entonces, entre 15 y 18 años pasan en esa situación, acomodados, conformados, apáticos. eh, entonces, tiene que venir el mensaje de dos profetas, Ageo y Zacarías, que es lo que vamos a ver a continuación y en lo que pues nos vamos a enfocar en el estudio del día de hoy. Entonces, aquí vemos que cómo se reinicia la reconstrucción del templo gracias a esos dos profetas, Ageo y Zacarías. Hoy vamos a estudiar el libro de Ageo, porque la, la, el contexto y la temática de la lección nos llevan a Ageo. Entonces, Ageo, vamos a ver que es muy directo con las cosas que dice, va al grano, muy claro, aunque necesitamos entenderlo, por eso vamos a meternos en Ageo para entender un poquito el mensaje que Dios da a través de Ageo. Zacarías, pues también lo vamos a ver más adelante. Zacarías es más de poner ejemplos, de hacer analogías, de contar historias, pero Ageo es al grano. Entonces dice el capítulo 5 de Esdras, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, o Josué, hijo de Josadac, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas estaban con ellos ayudando. Bueno, vámonos a Ageo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Ageo para que esta gente se motivara a reconstruir. Voy a pedir favor a alguien que nos lea aquí este mensaje de Ageo del versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a
De hecho, vamos a concentrarnos en los versículos 1 y 2, pero para ubicarnos un poquito en la historia, vamos a leer estos 4 versículos. ¿Quién nos ayuda? Yo lo puedo leer. Está bien. Adelante, Mel. Va, hermanito. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Ujú. Bueno, eh, el Ageo es el último de los libros del Antiguo Testamento, y como vimos al principio, ¿se recuerdan cuando vimos la introducción a, a Esdras? Hablábamos de los profetas mayores y de los profetas menores. Ageo es de los profetas menores. Y explicábamos que se llaman profetas menores no porque sean menos inspirados o porque estén en un rango inferior a los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel, sino porque son menores en contenido. Ageo, por ejemplo, es un libro de dos capítulos. Tiene pues 4 mensajes que son los que vamos a ir viendo, ah, pero, pero es un libro muy importante y a veces inconscientemente tendemos a hacer de menos a los profetas menores. Ah, no sé cuántos mensajes han oído ustedes eh, de Ageo. Yo, por ejemplo, me enteré de la existencia del libro de Ageo en una iglesia en donde estaban pues pidiendo ofrendas para remodelar o para reconstruir el templo, y entonces estaban usando citas de Ageo. Ahí me enteré o le le puse atención a Ageo. eh, pero eso no es eso no es la idea central de Ageo. Tiene que ver con reconstrucción, pero la idea central de Ageo es el avivamiento, llamarnos a la acción, llamarnos al despertar del letargo, del sueño, muchas veces que entramos en apatía, y necesitamos pues esta palabra del Señor, que fue lo que pasó con estos 50,000 hombres y mujeres que regresaron, ya mencioné, con todo el entusiasmo del mundo, con todas las ganas de trabajar, con toda la voluntad, pero de repente, pues sufrieron el bajón, se vinieron al suelo en cuanto al entusiasmo, y el problema no fue eso. O sea, el enemigo tiene la capacidad de desmoralizarnos, de frustrarnos muchas veces, pero como me dijo una vez un compañero de trabajo, mira, me dijo, si vos vas caminando aquí en la empresa, en el corredor, y te tropezás y te caes, ¿qué haces? Pues inmediatamente te levantaste, sacudiste, empezaste a ver para todos lados. Si no te vio alguien, pues por la vergüenza, y seguís caminando, no te quedas ahí tirado. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Podemos tomar la decisión de quedarnos en la frustración, en el desánimo, o inmediatamente levantarnos y seguir con el mismo entusiasmo y con el mismo espíritu que teníamos para servir al Señor. A veces nos ponemos a pensar, ay, cuando yo empecé la vida cristiana, pues yo evangelizaba, yo predicaba, yo leía la Biblia, yo hacía esto, hacía lo otro, yo ayudé en esta cosa, estudié en la otra. Eso es pasado, hermanos. Eso no debemos estancarnos ahí, sino ese mismo entusiasmo, pues pedirle al Señor que nos mantenga ese espíritu, porque si no va a pasar lo que pasó con esta gente, se quedaron tranquilos. Ahí sigamos nuestros sacrificios, adoremos entre las ruinas. Pero como dice aquí el mensaje de Ageo, ah, ¿acaso es tiempo, dice el versículo 4,
Porque ellos decían, no, no, no es el tiempo, no hay tiempo, no es el tiempo del Señor. Pero si acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esa casa está en ruinas. Otras versiones, la Reina Valera 60 dice casas artesonadas. Y eso significa que eran casas que estaban recubiertas de madera. Eh, Como probablemente ustedes han visto algún teatro o algún hotel que en el techo hay molduras de madera, así muy, muy bonitas. Pues ese es un techo artesonado. Ellos habían artesonado las paredes de sus casas, probablemente los pisos de su casa de madera, el techo de madera, las hicieron bien. Y algunos comentaristas dicen, a lo mejor hasta tomaron la madera que habían traído, que Ciro les había proporcionado para la reconstrucción del templo. Ay, ahí está esa madera, lleva 5 años tirada, ya no se va a usar, entonces para que esté ahí tirada, mejor la uso yo. Y entonces empezaron a llevar esa madera para reconstruir sus casas, porque de dónde otro lado iban a sacar madera lujosa para hacer eso. Entonces, Dios, por medio de Ageo, les dice, ustedes dicen que no hay tiempo. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para construir el templo del Señor, pero les dice, ¿acaso es el tiempo para sus casas lujosas mientras la casa esté en ruinas? Hermanos, Ageo menciona 23 veces en los dos capítulos eh, que, que es la palabra del Señor. Aquí, en el versículo 2, como vemos, dice, o en el versículo 1, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. En el versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. También vino esta palabra del Señor, dice en el versículo 3. Y así, 23 meses menciona a Ageo, que es la palabra del Señor, que no es él, no son sus propias palabras, no es su iniciativa, sino que es el Señor el que le está hablando y el que está hablando al pueblo de Israel y de alguna manera que nos está hablando a nosotros también, cuando entramos en algún tipo de letargo espiritual. Entonces, yo les decía que el libro de Ageo, ah, como algunos de los otros profetas menores, de los que no se habla mucho, no se predica mucho de Sofonías, a lo mejor sí de Habacuc o de Jonás, pero, pero los otros son subestimados y hermanos tenemos que eh, pues entender o recordar lo que dice la Biblia, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para toda buena obra. Entonces, no podemos subestimar ni hacer de menos, ni olvidarnos de ninguno de los libros o ninguno de las partes de la escritura, de la Biblia. Por eso es que estamos estudiando a Ageo, vamos a meternos en lo que dice para poder sacar esa enseñanza. Entonces, como dijimos, Ageo es muy directo. Y también mencionamos que lo que Dios está haciendo a través del profeta Ageo y lo que le está diciendo al pueblo, no tiene que ver tanto con el edificio, con la construcción del edificio. Y por eso tenemos que entender lo que significaba para el pueblo de Israel el templo, que era el templo para el pueblo de Israel. Y vámonos al Éxodo, vámonos a la construcción del tabernáculo. Dios ordena a Moisés que edifique un tabernáculo, una carpa así grande, y le da todas las instrucciones de cómo lo tiene que hacer. Las medidas, el tipo de tela que debe usar, él inspira a algunos artesanos para que hagan la decoración, y vemos muchos elementos que si nos ponemos a analizar, pues podríamos pensar, y para qué todo esto? Porque vemos pues que se recrean ahí figuras de palmeras, figuras de granadas, vemos un mar de la fuente de bronce, eh, y cuando Salomón construyó el templo, pues recreó esto también, lo mismo que había estado en el tabernáculo, él pues tenía la intención de poder recrear eso,
y puso los mismos elementos, todas esas granadas, palmeras y todo eso. ¿Y por qué? Porque, hermanos, el templo era la unión, por así decirlo, de Dios y el hombre. Recordemos en el Edén, en el jardín del Edén, Dios tenía comunión con el hombre, o el hombre tenía comunión con Dios. Ahí la comunión era perfecta. Ahí Dios se paseaba por el Edén, hablaba con el hombre, buscaba al hombre, a Adán y Eva, como cuando pecaron, él los sigue buscando, ellos se esconden, pero había una comunión perfecta. Y eso se perdió con el pecado. Cuando, cuando el primer hombre peca, es expulsado del Edén y se rompe la comunión con Dios. Entonces el tabernáculo en el desierto tenía la intención, todas esas figuras, esas palmeras, esas granadas, ese mar tenía la intención de recordarle al pueblo de Israel lo que habían perdido en el jardín del Edén por el pecado. Y lo que Dios está buscando es restablecer esa comunión con su pueblo. Ah, cuando Dios saca a Israel de Egipto, los libera de la esclavitud, eh, en el Éxodo, el Señor dice, ustedes se recuerdan lo que hice en Egipto, cómo los, los traje hacia mí como con alas de águila, dice. Eh, Vamos a verlo en Éxodo. Yo les pediría, hermanos, para que esto no sea así como monótono a veces, que tengan a la mano su Biblia y que vayan tratando de ir conmigo en los pasajes. A veces no me da tiempo de leerlos todos, en algunas oportunidades pues solo voy a dar la cita bíblica, pero ustedes tengan su Biblia a la mano, su Biblia física o electrónica para que puedan ir siguiendo lo que leímos. Éxodo 19:3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. El Señor no quería llevar a su pueblo al desierto simplemente por llevarlos. No los estaba llevando a la tierra prometida, aunque obviamente, pues ese era uno de los objetivos, que llegaran a la tierra prometida, pero sobre todo lo que Dios quería era traerlos hacia Él. La mayor bendición al liberarlos de la esclavitud fue traerlos a Él. La mayor bendición para nosotros cuando el Señor dio su vida en la cruz del Calvario fue liberarnos de la esclavitud del pecado para traernos a Él, para restaurar esa comunión. Y esa era la importancia del tabernáculo en el desierto, esa era la importancia del templo de Salomón, eso era lo que para ellos significaba el templo, y lo que para, para Dios significaba el templo y el tabernáculo, el lugar donde podía tener comunión con su pueblo. Y es apasionante, mis hermanos, saber cómo el Señor de la creación, el rey del universo, el rey de reyes, el Dios glorioso, quiere tener relación con nosotros, quiere tener comunión con nosotros. Y muchas veces nosotros somos reacios a esa comunión, apáticos a esa reunión. Yo pensaba, si alguno de nosotros quisiera, por ejemplo, pedirle una cita al presidente de la República, el presidente de Guatemala o el presidente de cualquier país, ¿creen que sería fácil conseguir esa cita? Yo creo que podría llevarnos meses o tal vez años que nos recibiera, si es que nos recibe, porque tendríamos que pasar todos los filtros ahí de las secretarias, de qué sé yo, cuánta cosa, y justificar por qué queríamos hablar con él. Sin embargo, el Rey de Reyes y Dios del universo, buscando tener comunión con nosotros, buscando poder tener intimidad con nosotros. Como lo he mencionado,
bastantes veces creo yo en el estudio. El Señor dice en Apocalipsis, el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar en él. Entonces el propósito de Dios al hablar a través de Esdras, al pedir que reconstruyan su templo, lo que les está pidiendo es: quiero comunicarme con ustedes, quiero estar en comunión con ustedes, quiero tener intimidad con ustedes. Y esta gente había pasado 18 años probablemente indiferente a eso, apático a eso. Hermanos, el enemigo no nos llena de odio contra Dios de entrada, nos llena de apatía, nos llena de olvido. Él quiere que seamos indiferentes ante Dios. Y si algo duele, es la indiferencia de un ser amado. Eh, el- el- la indiferencia de quienes más amamos nos lastima. Mi esposa muchas veces eh, pues reclama: es que los patojos no me llaman, es que si yo no los llamo, no me hablan, es que yo tengo que estar averiguando por los nietos porque no me dicen nada, porque es así. Uno quiere estar en relación, uno quiere estar en comunión, uno quiere estar en contacto, uno quiere estar en intimidad con las personas que ama. Entonces, cuando hay apatía, cuando hay indiferencia, eso duele mucho y el enemigo lo sabe. Entonces él trata de volvernos apáticos, él trata de que seamos indiferentes, y usa muchas estrategias. Una de las mejores estrategias que usa es nuestro propio bienestar, nuestra propia comodidad. Nosotros cambiamos al Creador por la criatura, porque nos interesa más eh, lo nuestro, nuestras cosas. Ah, cuando Pablo escribe a los filipenses eh, acerca de Timoteo, eh, Pablo les dice a los filipenses: es que en él encuentro, vamos a ver si está por aquí, Filipenses, creo que es el 4. eh, o- está hablando de Timoteo, les está hablando de cómo pues él envía a Timoteo y dice que Timoteo pues es de los pocos que se ocupan de la obra. Aquí dice: espero en el Señor Jesús, Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Fíjense lo que dice. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero Timoteo, dice, él se preocupa por el bienestar de los demás. Entonces es común, es fácil que nos ocupemos de nuestros propios intereses y que dejemos a un lado la obra del Señor y que estemos poniendo excusas y que digamos no hay tiempo. Es que yo quiero leer toda la Biblia y voy a seguir el plan de lectura de la Biblia en un año, pero el año entrante. Ahorita, ahorita no puedo, ahorita estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo. Entonces, pero el año entrante. Y así nos vamos y hacemos una palabra que se usa actualmente, la de procrastinar, ¿verdad? La procrastinación. Cómo vamos dejando las cosas para después y al final no las hacemos. Y ahí estamos, lo voy a hacer. Esta gente no decía: no vamos a reconstruir el templo. Ellos estaban conscientes de que había que reconstruirlo. Sí, lo vamos a reconstruir, pero todavía no. No es el tiempo. Y muchas veces para hacer el trabajo del Señor, decimos: sí, yo me voy a involucrar en la obra del Señor, pero Él dirá su tiempo, Él tiene su tiempo. Cuando Él me diga, cuando todas las cosas se me pongan fáciles, es que es señal de que Él quiere que me involucre. Y nos vamos así, se nos va la vida y nunca lo vamos a hacer. Hay una cita de cuando los hermanos de Jesús eh, le dijeron que fuera a Jerusalén, que se diera a conocer, porque dice,
Juan, que sus mismos hermanos no creían en él. Entonces, que se diera a conocer y, y que bajara a Jerusalén. Y el Señor les dice, todavía no ha llegado mi tiempo. Ustedes vayan, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Porque el Señor tenía un plan, tenía un propósito. Y Él es el dueño del tiempo. Él es el único que puede decir, ¿es tiempo o no es tiempo? Los hermanos de Jesús, como no tenían nada que hacer, ellos querían ir a la fiesta ahí a Jerusalén. Pues vaya, ustedes no tienen ningún plan, pues hagan lo que quieran con su tiempo, pero mi tiempo todavía no ha llegado. Él sí puede decir eso, pero para nosotros, cualquier tiempo es oportuno. Pablo dice a los colosenses, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Yo sí le voy a hablar a mi vecino del Señor, pero ahorita no. Yo creo que no es el tiempo, ¿eh? Más adelante. El tiempo es ya. Vivan sabiamente, dice Pablo, aprovechando al máximo cada momento. Y de los Efesios dice, aprovechando al máximo cada día, o perdón, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. La Reina Valera 60, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La nueva versión internacional dice cada momento oportuno. Hermanos, el tiempo es ya. No sigamos procrastinando, no sigamos poniendo excusas como esta gente, ocupándonos solo de lo nuestro, ocupándonos de nuestro bienestar, de nuestro beneficio. A veces hasta bíblicos nos volvemos, ¿va? Es que la Biblia dice que primero hay que administrar uno bien su casa, ¿va? Antes de dedicarse a la obra del Señor. Entonces primero mi familia, voy a arreglar las cosas ahí con mi familia y ya entonces después me dedico a leer la Biblia, voy a hacer mi devocional. Y ahí nos vamos. Y ese es el llamado que Ageo hace, a despertar. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. No podemos estar dormidos. Y entonces eh, caemos en lo que cayó este pueblo. Pero si vamos al versículo 14, yo intencionalmente me brinqué los demás. Vamos a seguir estudiando a Ageo, vamos a seguir la semana entrante viendo este mensaje. Pero el versículo 14, después de que Ageo habló, dice, y el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y de el gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, también el espíritu del resto del pueblo. Así que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Hermanos, esto lo hizo la palabra del Señor. ¿Y por qué lo puse junto? Porque miremos las fechas. En el día primero del mes sexto vino la palabra de Dios a Ageo. Día primero. Y después dice, en el día 24 del mes sexto, o sea, del mismo mes, estamos hablando 23 días después, ellos empezaron la construcción. La obra que había estado parada 17 y 18 años se reinició en 23 días por el poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz, más penetrante que esta espada de dos filos, y está vigente hoy. Lo que dice la Escritura, este libro de Ageo no fue una profecía solo para los 50,000 que regresaron del exilio en el 520 antes de Cristo. Es para nosotros 2500 años después, para que despertemos, para que tomemos acción, para que empecemos a trabajar para el Señor. La pregunta que yo les hago, o pongámoslo más dramático, supongamos que tenemos una teofanía como la que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento, en donde el Señor se les aparecía y les hablaba, como el caso de Ageo. Supongamos que Dios o Cristo se aparece, se nos aparece y nos dice, ¿soy yo tu prioridad? ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué le contestaría, hermano, si el Señor nos dijera en este momento, ¿soy yo tu prioridad? Sabiendo que Él lo sabe todo.
Porque somos rápidos para contestar, ¿verdad? Si alguien les pregunta, ¿cuáles son sus prioridades, hermanos? Ah, mire, para mí Dios, familia y trabajo. O sea, lo tenemos en la punta de la lengua. Pero realmente, ¿es Dios nuestra prioridad? Como cuando Jesús confrontó a Pedro después de su resurrección y le dice, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, por supuesto, sabes que te amo. Y otra vez, ¿me amas, Pedro? Hasta que la tercera vez Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor. Como quien dice, no te pongan. El Señor lo sabe todo. Él sabe si somos su prioridad. Entonces, este es un llamado a la reflexión, es una exhortación a realmente, hermanos, poner en orden nuestras prioridades, no invertirlas como esta gente había cambiado sus prioridades, se empezaron a ocupar de ellos mismos y entonces dejaron por un lado lo- la obra del Señor. Eh, no me quiero adelantar, pero solo quiero mencionarles lo que dice el capítulo 2 eh, del libro de Ageo. ah, que vamos a entrar en detalle de esto más adelante, pero se recuerdan que cuando se pusieron los cimientos del templo, que eso también lo vimos eh, hace unas semanas, ah, los ancianos dice que lloraban, y probablemente lloraban porque ese templo era mucho más modesto que el templo de Salomón. El templo de Salomón había sido majestuoso, glorioso, y aquí pues estaban haciendo otra cosa pues más modesta, aunque como dijimos, estaban invirtiendo mucho dinero, mucho oro y mucha plata en eso, pero no era lo mismo. Entonces aquí Dios a través de Ageo les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ah, ¿Cuándo se cumplió eso? Bueno, ah, realmente se ha estado cumpliendo, pero la gloria de que habla esta profecía se cumplió con la venida de Cristo. Recordemos eh, lo que dice la Escritura, lo que dice Juan, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era el logos, en el principio era Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ah, y en el versículo 14 dice, y el verbo, el logos, Jesús, se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Habitó entre nosotros, dicen las traducciones, algunas versiones, pero la traducción literal del griego sería, aunque la palabra no existe en español, pero la traducción literal sería, y tabernaculizó entre nosotros. Jesús tabernaculizó entre nosotros, puso el tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, dice como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, confundimos los términos, mis hermanos. A veces hablamos vamos al templo o vamos a la iglesia y estamos pensando en el edificio, en las paredes, pero eso no es un templo, no es una iglesia. La iglesia la formamos nosotros. El templo somos nosotros. Recordemos que Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eh, Jesús es el templo porque es ahí donde se une el cielo y la tierra. La venida de Jesús fue ese mismo propósito de Dios de establecer intimidad con el hombre. Lo que intentó hacer en el tabernáculo en el desierto, lo que hacía en el templo de Salomón, manifestar su gloria, acercarse a nosotros, eso se hizo realidad y mucho más glorioso cuando Jesús vino y directamente habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, se convirtió en nuestro propio templo. Eh, entonces, ese es el concepto de templo. El templo somos nosotros.
Cuando Salomón dedicó el templo en Primera Reyes, capítulo 9, él lo consagró. Dice Jehová, apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido a Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El Señor le dijo a Salomón, aquí voy a estar, aquí voy a tener intimidad con mi pueblo. El que venga, el extranjero que venga, me va a hallar aquí. Eso era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Eso significaba el templo. Para eso era el templo. Pero cuando Cristo vino ya no se necesitó el templo. Por eso Cristo no le dio importancia al templo. Y si se recuerdan, les dijo en una oportunidad a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, 40 años llevamos edificando este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Pero Juan aclara, pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo, la sustitución del templo, Él es el verdadero templo. Y nosotros estamos unidos a Él, entonces nosotros también pues formamos parte de ese templo, de esa casa de Dios. Eh, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo. Juntos, nosotros somos ese templo, esa iglesia de, de, de la que se habla. No, eh, no es el edificio, no confundamos el edificio. A veces santificamos el edificio, no, es que es la casa del Señor, entonces ahí no podemos hacer tal cosa, no podemos hacer tal otra. Pero no, el templo somos nosotros. Ah, entonces, eh, quería leerles algo con relación a esto, pero bueno, como dije, no tenemos tiempo y ya prácticamente estamos terminando, ya estoy usando yo el mismo término, no tenemos tiempo, la excusa que siempre usamos con relación al templo, pero hermanos, el templo del Señor es ahora y necesitamos despertar, empezar a trabajar. Si estamos en un letargo, esta palabra, esta escritura nos ayuda para poder despertar de ese letargo. Ah, Aquí está la cita que les di, como el Señor dice, los he traído a mí como alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen con mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Es increíble cómo el Señor nos busca, cómo Él nos considera suyos. Él no nos necesita. Él no necesita nuestros dones, Él no necesita nuestro tiempo, Él no necesita nuestro trabajo. Los dones Él nos lo dio. El tiempo Él nos da el tiempo también, Él nos da las habilidades, Él nos ha dado los recursos, Él no necesita nuestro dinero tampoco. Sin embargo, eh, Él, pues nos da el privilegio de poder servirle. Ah, aquí están las otras citas, Éxodo 19:2, que ya lo leímos. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto, cómo los he traído a mí sobre alas de águila, con la ternura que el Señor nos trae. Y cuando Primera Reyes 9:1, cuando Salomón terminó el templo, lo que el Señor le dijo: he escuchado tu oración y tu súplica, consagro este templo que tú me has construido para que yo ponga mi nombre en él por siempre, mis ojos y mi corazón siempre estarán ahí. Entonces, la conclusión, mis hermanos, de esto es, eh, como ya mencioné y lo ratifico, el Señor nos está buscando constantemente.
la mayor bendición que podemos tener es que Él quiera tener esa intimidad con nosotros, porque Él no nos necesita, somos nosotros los que nos necesitamos a Él y los llamados a buscarlo. Y pues también viene a mi mente otra cita cuando el Señor les dice a sus discípulos, voy a prepararles el lugar porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero más adelante les dice, el que, el que me ama guarda mi palabra, y el que guarda mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Entonces, el Señor mora en nosotros, cuando guardamos su palabra, cuando obedecemos su palabra. Por eso Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, somos morada en él. Individualmente somos morada en él, y juntos, como iglesia, pues entonces eso, eso se, eso se multiplica. Eso pues, eh, está- refleja la gloria del Señor. Nosotros como iglesia debemos reflejar la gloria del Señor, y esa es la importancia cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, cuando alabamos todos y nos gozamos en, en el Señor. Muy bien, ahora sí, creo que ya nos agotamos el tiempo que teníamos el día de hoy, son prácticamente ya las 9. Vamos a seguir con el estudio. La semana entrante vamos a seguir explorando este fascinante libro de Ageo. Al principio de Esdras les anuncié, no vamos a poder estudiar solo Esdras, tenemos que irnos a Ageo, tenemos que ir a otros profetas, a Zacarías, pero tenemos tiempo, y el tiempo es ahora, y entonces vamos, con la ayuda del Señor, si el Señor no ha venido, a seguir perseverando en este estudio. Lo dejamos hasta aquí, vamos a parar la grabación, y siempre, pues si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, es el tiempo de hacerlo.